Hola América, soy Mark Levin y esto es Life, Liberty and Levin Saturday. Bienvenidos. Vamos a hacer algo especial esta noche. Un invitado después de mi monólogo. Solía hacer esto, así que lo haremos más seguido. Y un invitado especial, Victor Davis Hanson. Vale la pena hablar con él durante mucho tiempo. Pero antes de llegar a eso, antes de empezar mi monólogo, van a estar notando este ojo toda la noche, así que mejor lo explico de una manera muy breve. Algunos problemas de retina en ambos ojos. Requiere una inyección de vez en cuando. Me pusieron la inyección, tengo el ojo rojo. Así de simple. No estoy drogado. Nadie me pegó en el ojo. No estoy borracho. No bebo alcohol. No consumo drogas. Y no me meto en peleas a puñetazos. Ahora, estoy harto y cansado del constante bombardeo de que, de alguna manera, Donald Trump es autoritario. Y traen a estos tipos esta fila interminable de demócratas y algunos, ya sabes, republicanos, y van ahí y hablan de que no va a ser autoritario, que sí es autoritario. Oh, hemos perdido nuestra democracia. ¿Qué vamos a hacer? Él está militarizando nuestras ciudades. Estoy tan harto de esto. Estas son personas ignorantes, no conocen la historia de Estados Unidos. Y lo curioso es que en realidad la situación es al revés. El Partido Demócrata se trata de sabotaje, subterfugio, usurpación. De eso se trata. Este es un partido demócrata, de hecho, que quería ampliar la Corte Suprema. Han llenado los tribunales inferiores. Oh, eso es muy propio de los demócratas. Este es un partido demócrata que quiere eliminar el colegio electoral. Así que, salvo los estados más poblados con las ciudades más grandes, solo ellos tendrían voz en nuestro gobierno. La increíble guerra legal contra el presidente de los Estados Unidos cuando era ciudadano privado, presidente, candidato, presidente de nuevo. Ya hemos hablado de eso. El proyecto 1619, que es una completa repudia de nuestra fundación. Todo demócrata, DEICRT, una completa repudia de nuestro país. Grupos como CAR. Este grupo CARE está vinculado a Hamas y hay otros grupos similares. Encuentran un hogar en el Partido Demócrata. Trabajan con el Partido Demócrata. Son apoyados por el Partido Demócrata. Socialismo económico, esa es la nueva bandera del Partido Demócrata y sus amigos en el Movimiento Demócrata Socialista, también conocido como Movimiento Marxista Islamista. ¿Qué más? Siguen cambiando nuestras leyes electorales para asegurarse de ganar. ¿Qué piensas de eso? Quieren añadir a Puerto Rico como estado y al Distrito de Columbia como estado para poder llenar el Senado con 4 demócratas más. Muy democráticos, ¿sabes? Ciudades santuarios sin ley, que en realidad se remontan a una noción de la Confederación, que es la anulación de nuestras leyes federales de inmigración. Así que las fronteras abiertas están abiertas en violación de la ley federal. Ahora no quieren deportar a personas en violación de la ley federal. ¿Por qué? Porque quieren usar a los inmigrantes ilegales para crear más escaños demócratas en el Congreso. Muy demócrata. Tienen el control monopólico de nuestras universidades y del profesorado. Tienen el control monopólico de los sindicatos de maestros, de kinder a 9. Tienen una burocracia masiva que realmente les pertenece. Seamos honestos sobre eso. No les gusta mucho la separación de poderes de la Constitución. Siempre están impulsando la centralización del poder. No les gusta la Carta de Derechos, la primera enmienda, la segunda, la cuarta, quinta, sexta, octava, novena, décima. Tampoco están muy contentos con la 14ª enmienda. Amigos, ellos son los autoritarios. No están luchando por la democracia. No sabrían lo que es la democracia aunque se la encontraran de frente. Por eso no los llamo el Partido Demócrata. Es el Partido Demócrata. Y luego tienes sitios como el Drudge Report, donde aparentemente Matt Drudge se golpeó la cabeza y nunca se recuperó. Es interminable esta propaganda horrible. Y tienes sitios como Mediaite, dirigido por Dan Abrams. Propaganda interminable, tratando de crear la impresión de que Donald Trump es un caso aislado, que este tipo es un dictador, un autoritario, que está haciendo cosas totalmente fuera de lo normal. Tengamos una pequeña charla, ¿de acuerdo? Me gustaría hacer un recorrido por la historia, porque si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Echemos un vistazo a esto, ¿de acuerdo? Veamos abusos de poder, autoritarismo y algunos de nuestros más grandes presidentes.
John Adams, ya hemos hablado de esto, la ley de sedición. Él encarceló a varios ciudadanos, incluyendo a 2 docenas, de los cuales 4 eran periodistas. Bajo su ley de sedición, tenemos a Abraham Lincoln, considerado por muchísimas personas como el mejor presidente o el segundo mejor presidente. Bueno, él cerró 200 periódicos pro-paz, o periódicos que él consideraba simpatizantes de la Confederación durante la Guerra Civil. Eso parece ser un gran problema. Suspendió el habeas corpus. Solo el Congreso puede hacer eso. Bueno, eso parece ser un gran problema. También confiscó materiales de impresión. A veces encarcelaba a reporteros, editores y editores de publicaciones. Le otorgó a su secretario de guerra, Stanton, enormes poderes. Stanton buscó ese poder y él se lo dio. ¿Para qué? Para monitorear el telégrafo, interferir con los mensajes telegráficos, todo el sistema, con el fin de influir en el resultado. Podría seguir y seguir, pero no tengo suficiente tiempo. Tengo que pasar al siguiente presidente. Vamos con Woodrow Wilson, uno de los favoritos de los demócratas. Era un racista y un intolerante. Creía en la eugenesia. Pero dejando eso de lado por el momento, también aprobó una nueva ley de espionaje en 1917 y la ley de sedición en 1918. Así que los opositores a Wilson fueron acusados y encarcelados a una escala nunca antes vista en la historia estadounidense. Acusó a 2,000 personas, encarceló a unas 1,200, incluido el candidato del Partido Socialista, a la presidencia de los Estados Unidos, quien se postuló para presidente desde la prisión. Vaya, ¿qué más hizo? Creó una elaborada red de espionaje doméstico para ver a qué ciudadanos debía acusar. Cuando ibas al cine, al principio de la película, había un pequeño clip presentado por Woodrow Wilson. Más propaganda por parte del gobierno. Quiero decir, fue increíble lo que hizo. También hizo otras cosas. Creó el Comité de Información Pública. ¿Qué hacían ellos? Se entrenaron a 175,000 personas para influir en el resultado de los reportes periodísticos y para impulsar agendas e información propagandística del gobierno en los medios. Eso es mucho. ¿Y qué hay de Franklin Roosevelt? Franklin Roosevelt tuvo una guerra contra la prensa. Él estableció la FCC en 1934. ¿Recuerdas a nuestro presidente de la FCC? Dios mío, nunca habíamos visto algo así antes, o sí lo hemos visto. Hemos visto cosas mucho peores. ¿Qué hizo él? Bueno, antes si obtenías una licencia de radio, y la radio era algo muy importante en ese entonces, como creo que sigue siéndolo hoy, pero en ese momento era realmente grande porque no había televisión, ni nada por el estilo, ni podcasters. En cualquier caso, tenían licencias de radio. Eran por 3 años. ¿Qué hizo Roosevelt? La redujo a 6 meses. Puso a uno de sus operadores políticos a cargo. Y se aseguraron de que NBC, CBS y otras compañías y cadenas de radio cumplieran con las políticas del gobierno, o de lo contrario, no obtenían sus licencias. Y NBC y CBS lo dijeron abiertamente. Ahora no vamos a informar tanto sobre los desacuerdos con las políticas de la administración, ya sabes. FDR nombró a un confidente político para dirigir el IRS. Le ordenaba a este director que realizara auditorías a oponentes políticos y editores de periódicos. Gannett, Annenberg y muchos otros que eran considerados republicanos. Fue tras Andrew Mellon, el secretario del Tesoro bajo el presidente Coolidge. Fue tras Huey Long, a quien temía que lo derrotara en una primaria. También ordenó al IRS que dejara en paz a un joven congresista leal que estaban investigando. Quizás hayas oído hablar de este tipo de Texas. Se llamaba Lyndon John. Por orden de FDR, un senador demócrata citó decenas de miles de telegramas de Western Union porque no les gustaba lo que Western Union estaba haciendo. Pensaban que estaba dirigida por un republicano, pero también querían ver todas las comunicaciones de los ciudadanos. Decenas de miles. Oh, se pone peor, pero tengo que seguir adelante. John Kennedy también nombró a un lealista como comisionado del IRS. Y él leía rutinariamente las declaraciones de impuestos de oponentes políticos, personas sobre las que tenía dudas, personas adineradas, en algunos casos por diversión, en otros casos filtraba información a alguien llamado Ben Bradley, quien en ese momento era el pez gordo en News. Eventualmente él iría al Washington Post, pero John Paul Getty es un ejemplo perfecto. Y John Kennedy iba tras los grupos conservadores.
Lyndon John, vaya, él era el más grande de los grandes. Él utilizó el IRS, el FBI, él utilizó la CIA. De hecho, superó a John Kennedy y fue, tras sus oponentes políticos, empresas, editoriales, espió la campaña de Goldwater. Hizo que el FBI pusiera micrófonos en la sede de Goldwater. Goldwater se dio cuenta porque él estaba publicando comunicados. Esa es la campaña de John, antes de que siquiera hicieran declaraciones públicas. Y por supuesto, fueron tras un alto funcionario que trabajaba para la campaña de Goldwater, quien era gay, con el fin de destruir la reputación de ese hombre. Filtraron información por todos lados. ¿Qué más hizo John? Bueno, ordenó al FBI vigilar la convención demócrata de 1964 en Atlantic City. Verás, él no confiaba en los Kennedy. Tampoco confiaba en Martin Luther King ni en otros líderes negros de derechos civiles. Les intervino los teléfonos, les puso micrófonos en las habitaciones de hotel. ¿Democracia, verdad? ¿Demócrata? Oh, sí. Luego Barack Obama. Cariñosamente lo llamo Barack Milhouse Benito Obama, pero eso es para otro día. El Departamento de Justicia citó en secreto y confiscó a las compañías telefónicas registros de 20 líneas telefónicas de Associated Press utilizadas por 100 reporteros, llamadas telefónicas, correos electrónicos entre reporteros del New York Times y funcionarios del gobierno, comunicaciones entre James Rosen de Fox News en ese momento y el Departamento de Estado y comunicaciones entre reporteros y la CIA. No habíamos visto algo así desde Lyndon Johnson, ni nada parecido antes. Obama dijo, yo nunca estuve involucrado en escándalos. Sí lo estuviste. Estabas empapado en escándalos. Rastrearon el paradero de James Rosen, sus movimientos, y también a James Reason del New York Times. Lo citaron judicialmente. Buscaron obtener sus registros telefónicos y de la empresa. Intentaron obligarlo a testificar bajo la ley de espionaje. Lo amenazaron con encarcelarlo. Obama volvió a usar la ley de espionaje contra él y otros. Además, Obama encabezó el ataque contra Donald Trump y la campaña de 2016. Su primera presidencia y, por supuesto, de alguna manera los impuestos de Donald Trump fueron filtrados por el IRS. ¿Cómo? Democracia. Ya sabes, estos demócratas están a favor de la democracia. No quieren tener nada que ver con el autoritarismo, ya sabes. Luego tenemos a Joe Biden. FBI, IRS, CIA, NDI, todo el gobierno fue dirigido, coludido, conspiró para sacar a Donald Trump y a su gente. Cuando era ciudadano, cuando era candidato, durante la transición, la primera presidencia y después, estaban aplastando las libertades civiles de Donald Trump, aplastándolas. Tenían una guerra en las redes sociales. Jueces federales han escrito sobre esto. Fueron indignantes. No han visto nada parecido desde el otro demócrata, Woodrow Wilson. Ya fuera con las vacunas y la pandemia o con la laptop de Hunter, el régimen de Biden tenía sus manos en todo, tratando de censurar, tratando de manipular. Incluso querían crear un comité especial como Woodrow Wilson. Un comité de desinformación y desinformación, mientras ellos mismos difundían desinformación y desinformación. Oh, sí. Pero aquí está lo último, por supuesto, la ley de insurrección. Tenemos a estos gobernadores y alcaldes demócratas blandengues que odian a la policía, que odian a las fuerzas federales del orden, que odian la ley y el orden y que son defensores especiales de los inmigrantes ilegales. Y cuanto más violento y delictivo es el comportamiento de los inmigrantes ilegales, más los defienden. Y por supuesto, tienen sus jueces federales, más democracia, que fueron introducidos en nuestro sistema judicial por Biden y por Schumer, quienes siguen, ya sabes, dejando ir a estas personas y dejando ir a estas personas e interfiriendo con el poder del presidente para hacer algo al respecto. La ley de insurrección, ¿te la imaginas? ¿Suena tan siniestro? ¿Quién utilizaría jamás la insurrección? Solo Donald Trump. Porque verás, él es militarista. Él utiliza el ejército. Estas ciudades están siendo militarizadas. No necesita hacer nada de esto. Bueno, ¿quién más utilizó la ley de insurrección? La ley de insurrección se aprobó en 1807.
Desde entonces, los presidentes de los Estados Unidos lo han utilizado 28 veces, comenzando por Thomas Jefferson en 1808. Pero incluso antes de Thomas Jefferson, incluso antes de que existiera la ley de insurrección, George Washington, quizás hayan oído hablar de él, utilizó el ejército en 1794. Quizás hayas oído hablar de John Adams, quien fue nuestro segundo presidente. Utilizó el ejército en 1799. Ahora bien, estos eran hombres que realmente estaban involucrados en ¿qué? La Convención Constitucional. ¡Wow! No lo vieron como autoritario. Todo lo contrario, creían que estaban defendiendo a Estados Unidos y la Constitución como lo haría Donald Trump hoy si decidiera utilizar la ley de insurrección para sofocar una insurrección del Partido Demócrata. Siempre el Partido Demócrata. Esclavitud, segregación, eugenesia, leyes de Jim Crow, impedir que niños negros vayan a la escuela con niños blancos, bloquear autobuses. Ese es el demócrata. Estos son ellos. Y la ley de insurrección tuvo que ser utilizada contra ellos. Ya sabes, el Ku Klux Klan. Así es. Repasemos quién utilizó la ley de insurrección. Tenemos a Thomas Jefferson utilizando la ley de insurrección. Andrew Jackson lo utilizó y algunos de ellos lo usaron varias veces, al igual que Ulysses S. Consider. Lo usé varias veces, incluso para acabar con el Ku Klux Klan. Ya sabes, él estaba acabando con el Ku Klux Klan. Envió al ejército de los Estados Unidos al sur. Estaba haciendo un gran trabajo desmintiendo al Ku Klux Klan. Los últimos vestigios de la resistencia del Partido Demócrata a la humanidad y al fin de la esclavitud. Y luego el demócrata ganó la Cámara de Representantes. ¿Y sabéis lo que hicieron? Cortaron la financiación al ejército para acabar con el Ku Klux Klan. Y así, los restos del Ku Klux Klan aún siguen presentes hoy en día. Demócrata. Pero ellos favorecen la democracia. ¿Qué más tenemos? Mencioné a Grant. Rutherford B. Hayes lo usó más de una vez. Chester Alan Arthur lo utilizó. Robert Cleveland lo usó más de una vez. Espera, no he terminado. Es una lista larga. ¿Quién más lo usó? Woodrow Wilson, otro gran demócrata, racista, segregacionista. Warren Harding lo utilizó. ¿Quién más? Herbert Hoover. Franklin Roosevelt. Dwight Eisenhower. Juan Kennedy. John Kennedy en múltiples ocasiones. Lyndon John. En múltiples ocasiones. Donald Reagan, George H.W. Bush, en múltiples ocasiones. 28 veces. Vaya, ¿eran todos autoritarios? Ya ves, esta basura que nos dan los medios de comunicación, que regurgita lo que les dicen que hagan los demócratas cuando ves Meet the Press o Face the Nation o estos programas, o si te atreves a ver su programa en cadena o algunos de estos otros canales de cable, vas a escuchar estas cosas sobre Trump, el autoritario. Una y otra vez. Y el demócrata, el pequeño demócrata, ya sabes, están tratando de defender al país de un autoritario. El demócrata es autoritario. Siempre han sido autoritarios. Rechazan la Constitución y la separación de poderes. Son ellos quienes rechazan el resultado de las elecciones, como están rechazando el resultado de la última elección con sus jueces que interfieren en cada aspecto de la presidencia. Así es. Son ellos quienes buscan cambiar la ciudadanía del país porque no les gusta mucho la forma en que votamos. Y de esa manera pueden ganar más escaños en el Congreso. Esperan que haya ciudadanía por nacimiento y así el Partido Demócrata solo puede ganar. Y si no pueden, pues eliminemos el colegio electoral. Así que solo los 11 o 12 estados más poblados, casi todos demócratas, no todos, pero la mayoría, controlarán el país y lo llamaremos democracia. Tengo una idea. Vamos a llenar la Corte Suprema. Agreguemos más asientos. Así podremos poner a nuestros ideólogos en la Corte Suprema, crear en realidad un politburó demócrata y luego disfrazarlo de democracia. Ya sabes, Bernie Sanders, un marxista. Es un socialista un poco desdemócrata. Mondami, un pequeño socialista desdemócrata. Todo por la centralización del poder y la privación del derecho al voto. Oh, pasarás por el proceso de votación, pero se tomarán todas las decisiones sin ti. Mañana por la noche quiero profundizar más en este tema de inmigración. Quiero profundizar más en ICE.
Quiero profundizar más en lo que están haciendo estos alcaldes demócratas de ciudades y gobernadores demócratas porque, damas y caballeros, lo que están haciendo no solo se asemeja a la antigua Confederación en el sur, de la que he hablado aquí en múltiples ocasiones, sino que lo que están haciendo es destruir el país y destrozarlo. Algunos de ellos quieren ser presidentes de los Estados Unidos. Algunos de ellos están más calificados para ser presidentes de la antigua Confederación, porque están usando sus tácticas y principios con un fin diferente, pero el mismo. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.